No solucionamos el problema, postergamos y postergamos. Al final, ese es un ladrón del tiempo. Lo segundo, la falta de planificación. ¿Qué quiere decir la falta de planificación? Que no coordino, no planifico, no sé lo que va a venir. Y al final eso, ¿qué va a implicar? Que voy a tener que quizás hacer más esfuerzo, doble tiempo y quizás no logre los objetivos. Tercero, las interrupciones y distracciones. Muchas veces es inevitable, ¿no? Pero a veces nosotros mismos las provocamos, ¿no? Por ejemplo, estamos concentrados trabajando y ¿qué sucede? Alguien nos llama por teléfono. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a conversar y nos dice algo interesante y seguimos conversando. Y esa conversación se prolonga. Ladrones del tiempo. Cuarto, hacer varias cosas a la vez. ¿Qué sucede cuando haces varias cosas a la vez? No lo haces bien, ¿no es cierto? Y aquí una persona que pueda manejar un auto y sepa manejar un auto bien, ¿qué pasa cuando está hablando por el celular, está conversando con la persona, está mirando el manejo y a la vez está recordando otras cosas, todo a la vez, y quién sabe, por ahí puede chocar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos hacer todo a la vez y no lo hacemos bien. Quinto, el mal manejo de las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Algunos van al extremo, ¿no? Y dicen, no tengas redes sociales, pero no hay maldad en tenerlas. ¿Cuál es el problema? Cuando no las manejas bien, ¿no? Cuando las redes sociales te manejan a ti, y ahí viene el problema, ¿no? Sexto, decir sí a todos. Ese ladrón del tiempo también es peligroso. Viene alguien y te dice, acompáñame. ¿Tú qué le dices? Sí. Viene otro y te dice, tengo una reunión aquí, ven conmigo. ¿Y tú qué le dices? Sí. Viene alguien y te dice, hazme este favorcito. ¿Tú qué le dices? Sí, 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 sí. Y al final, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con tu tiempo? Todo tu tiempo se fue. Séptimo, falta de delegación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todo lo queremos hacer nosotros, no lo delegamos, ¿no? Algunos dicen, no, pero no lo hacen como yo quiero. Vamos a tener que aprender a enseñar a otras personas para que lo hagan como tú quieres, pero tienes que soltar. Porque cuando tú no quieres centralizar todo, al final, ¿qué sucede? No alcanza el tiempo para todo. Y último, el perfeccionismo excesivo, ¿no? Se tiene que hacer perfecto. Y ese perfeccionismo excesivo, ¿qué hace con nosotros? Nos absorbe mucho tiempo en una tarea que ya deberíamos darla por terminada, ¿no? Y date cuenta, si de pronto tú estás con algo y no lo acabas, y nunca lo acabas, y nunca lo acabas, y nunca lo acabas, ¿no? Porque quieres hacerlo cada vez más perfecto. Pero eso te va absorbiendo el tiempo de otras responsabilidades, ¿no? Entonces aquí solamente vemos algo muy rápido, 8 ladrones del tiempo. Y esto que te estoy mostrando no es algo exclusivo de un término aquí cristiano, esto lo pueden ver en cualquier ambiente. Sin embargo, lo que sí es exclusivo del cristianismo y es lo que viene en adelante, ¿no? Porque hay personas profesionales, personas que tienen claramente definidos sus metas, que tienen conceptos claros y dicen, estos son ladrones del tiempo, y los vencen, los superan y no caen en esto. Sin embargo, se van a olvidar de lo más valioso, que el tiempo, ¿sabes qué? El tiempo viene de Dios. Y Dios tiene un propósito para el tiempo. Él nos ha dado el tiempo. Si estamos acá de pie es porque Dios nos da un tiempo más de vida. Así que quiero que estén muy atentos a lo que viene, porque esto de acá realmente es muy bueno para nosotros. Para conocer realmente esas bendiciones que Dios nos da cuando usamos bien el tiempo, hay que entender 5 principios fundamentales, claros, que probablemente tú los conozcas, pero que hoy día vamos a tratar de conocer un poquito más. Vamos con el primero. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y esto tenemos que entenderlo y asimilarlo bien. Acuérdate esto, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y esto a veces no nos gusta, pero tenemos que recibirlo bien. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí está hablando del hombre que conoce a Dios, que es íntegro ante Dios, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahí está resaltada una frase. ¿Cuál es esa frase que está resaltada? Que da su fruto en su tiempo. Todo tiene su tiempo. Lo que Dios ha planificado, lo que Dios ha diseñado, tiene su tiempo. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué se demora tanto en crecer esa manzana? ¿O por qué se demora tanto tal fruto o tal plantita?
Y es que Dios le ha hecho un tiempo para cada cosa. Y cuando se cumple ese tiempo, el fruto es delicioso. No sé si ustedes han hecho el intento a veces, ¿no? Pasan por una parte donde está sembrada y ve una planta y alguien te dice, no, todavía no es su tiempo, está verde. Y tú no, le insistes y lo sacas del árbol y lo pruebas. ¿Y qué sabor tiene? Ácido, amargo, ¿no es cierto? No es su tiempo. Por eso que acá te dice que da su fruto en su tiempo. Tú y yo tenemos que comenzar a entender algo. Este principio es vital, ¿no? Que Dios, para Dios, toda cosa tiene un tiempo oportuno. No es antes, no es después. A veces nosotros queremos forzar las cosas, ¿no? Y moverlo a nuestro gusto, a nuestra manera. ¿Y cuántas veces hemos tenido que recibir realmente lecciones por apresurarnos, por precipitarnos? Entonces yo quiero que comencemos este tiempo de estudio entendiendo la realidad, ¿no? Cada cosa Dios la ha diseñado con un tiempo. No es antes, no es después, ¿no? ¿Qué pasa si el árbol lo sacas antes del fruto? Es amarga. ¿Y qué pasa si no lo sacas y lo dejas ahí colgando? Se pudre, se cae, ¿no es cierto? Lo pierdes. Cada cosa tiene su tiempo. Sin embargo, lo que puedes tú hablar sobre un árbol y algo, llamémoslo así, muy concreto, a veces pensamos como que Dios controla mi vida y solo mi vida y nada más que mi vida. Pero quiero decirte que este principio se aplica a todo. ¿Y sabes quién lo entiende perfectamente? ¿Quién nos lo muestra de una manera majestuosa? Es el profeta Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel, por favor. Capítulo 2, versículo 20 al 21. El libro de Daniel es interesante porque nos narra a un personaje que realmente es un esclavo. Daniel en ese momento está como esclavo. Pero Dios lo levanta a estar con reyes, con emperadores, con personas de mucho poder, personas que dominaban literalmente el mundo en ese tiempo. Y él, Daniel, en este caso de joven, logra entender una realidad y él nos lo va a transmitir a través de este versículo. Dice así: y Daniel habló y dijo, y escucha muy atentamente: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Te he resaltado una frase. ¿Cuál es esa frase? Él muda los tiempos y las edades. Entonces, sí, el Señor ha diseñado un plan para que el árbol tenga su fruto en un tiempo. Es correcto. El Señor tiene cuidado de tu vida, tiene planes para tu vida en un determinado tiempo, es correcto. Pero ese mismo Dios es el que cambia los tiempos, que muda los tiempos, que cambia las épocas, que pone reyes y quita reyes, porque Él controla todo. ¿Qué te parece? Entonces yo no me tengo que comenzar a pensar y decir, Dios tiene que ver solamente con mi vida. No, mi Dios es el Dios del universo, es el Dios de este mundo, es el que controla todo. Y eso lo entiende perfectamente Daniel, y por eso él dice, ¿no? Hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades. Ese es el Dios que tenemos, y Él tiene planes. Y tú me dirás, pero ¿tanto es así? ¿Él tiene el control? Por supuesto que Él tiene el control. Y me dirás, pero si Daniel estaba como esclavo, ¿cómo es posible que tenga el control? Por supuesto que él seguía teniendo el control, porque mira, él está utilizando en ese momento al emperador Nabucodonosor como el azote de Dios, el castigo de Dios para su pueblo. ¿Qué te parece? Él sigue teniendo el control, y por eso Daniel lo entiende de una manera perfecta. Muy bien, sin embargo, aquí tú y yo vamos a comenzar a darnos cuenta de algo. Que este avanzar, que este conocer a Dios como que controla todo el tiempo, tiene implicancias tremendas. ¿Y sabes cuál es la principal implicancia que tiene? Vamos a un texto de la Biblia que nos va a enseñar. Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Y este texto nos va indicando otro aspecto, otra realidad, que Dios tiene el control del tiempo y Él tiene el momento oportuno para cada cosa. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús no nació al azar. No es que de pronto, sucedió, ya vino Jesús, ¿qué vamos a hacer? No. Aquí el texto que nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, Dios, el Dios del universo, el Dios de la historia, el Dios que tiene control de todo,
determinó una fecha para el nacimiento de Cristo. Y cuando ocurrió, cuando vino ese tiempo, vino y nació de una mujer y nació bajo la ley. Ahora, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque uno dice, ¿y por qué Jesús nació en esa fecha? Y no es que nació al azar en esa fecha, sino que el Señor preparó el mundo entero para ese momento. ¿Qué cosas? Te menciono algunas solamente, algunas de ellas. Para ese momento, el Señor había puesto, ya establecido a nivel de todo el mundo conocido, un idioma universal, que era el griego popular o el koiné. Ya estaba dominando por todo ese tiempo. En ese tiempo, Dios había establecido un imperio, el imperio romano, que a través de su poderío militar había conseguido paz. Y el mundo entero estaba pacificado por el poder de los romanos. Y no solo pacificado, sino que había elaborado una serie de caminos. Todo el imperio romano estaba conectado a través de caminos. Y podía un mensaje, a través del idioma universal en ese momento, que era el griego, y a través de la paz y los caminos que habían hecho los romanos, propagarse por todo el imperio. ¿Qué te parece? Por eso que aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació en Belén, recordarás. Pero para que nazca en Belén, ¿qué había sucedido? El Dios de la historia movió en el corazón del emperador que haga un censo. Y en Roma se dicta un censo. Y eso hace que Jesús nazca en Belén. Porque José tiene que mudarse a Belén para el censo. ¿Qué te parece? Él es el que controla el tiempo. Él es el que tiene todo planeado. Entonces, si yo comienzo a entender esta primera verdad, y me voy a dar cuenta de algo muy bonito, ¿no? Que el tiempo no es simplemente el pasar de los segundos o los minutos. El tiempo no es simplemente una cantidad de años que, bueno, a mí ¿qué me tocará? No, el tiempo es de Dios. Y Él tiene un tiempo para cada cosa. Y lo bonito es que tú y yo como creyentes, cuando comenzamos a vivir esta realidad, comenzamos a disfrutar la vida, ¿no? Gracias, Señor, por este tiempo que tengo, ¿no? Tiempo de gozo, pero también tiempo de tristeza, tiempo de salud y quizás un tiempo de enfermedad. Él tiene el tiempo para todo, Él tiene el control. Ahora, cuando yo entiendo esto, puedo avanzar a la segunda gran lección. Y mira esta segunda gran lección. Dios usa el tiempo para enseñarnos. Así es. Acuérdate, el tiempo no es solamente el transcurrir de los segundos y los minutos, sino que Dios usa eso para enseñarnos. Yo quiero que estés muy atento aquí porque lo que viene nos va a demandar conocer mucho de la Biblia y yo sé que tú la lees, y por eso necesito que estés muy concentrado. 1 Pedro 1:6 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? ¿Qué le está diciendo a los creyentes? Ahí está resaltado, que por un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Van a ser. ¿Qué te parece? ¿No? Y uno diría, pero yo soy cristiano, yo hago bien las cosas, ¿por qué tendría que ser afligido? Pero recuerda, en el Nuevo Testamento, en especial cuando el apóstol Pablo o el mismo Jesús se refiere a los cristianos, no les oculta la realidad que el sufrimiento va a ser parte de la vida. Pero ese sufrimiento tiene enseñanzas y sucede en el tiempo y a veces se prolonga bastante. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente y por eso te decía que esté muy atento porque vamos a recorrer la Biblia. Tú recordarás acerca del tiempo de que Israel pasó en Egipto, la esclavitud en Egipto. Acompáñame para leer Éxodo capítulo 12, versículo 40. Mira lo que dice. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué te parece? ¿Israel era el pueblo de Dios? Sí. ¿Tenía la bendición de Dios? Sí. ¿Pero qué pasó? Estuvo en Egipto 430 años y no estuvo cómodo en Egipto. Tú sabes cómo terminó eso, ¿no? Una esclavitud terrible. Intentos de asesinar a todos los varones que nacieran. Y uno diría, ¿pero por qué?
¿Y por qué tanto tiempo? 430 años. Y tenemos que darnos cuenta de algo, hermanos, ¿no? Dios obra con su pueblo de diferentes maneras y va trabajando a través de los años. Más adelante tú sabrás que cuando Dios libera al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, Él podría ir rápidamente a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? ¿Estuvo en dónde? En el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. ¿Y sabes que ese viaje normalmente máximo podría ser 2 semanas? Ese era el recorrido. Pero ellos lo vivieron 40 años. ¿Por qué? Porque Dios usa el tiempo para enseñar. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde y necesitaba tiempo para aprender. Y la nueva generación fue la que disfrutó realmente de todo lo que Dios había prometido. Sigamos avanzando, por favor. Porque también hay una enseñanza importante cuando el tiempo se nos acaba. Vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 3, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Esto está hablando de Moisés, cuando él estaba aún bebito. Había nacido en un tiempo de esclavitud. Y en ese tiempo de esclavitud, el último faraón de ese momento que había dicho, vamos a dar una orden. Y cuando nazca un varón de los israelitas, ¿lo vamos a qué? A matar. Terrible orden, ¿no? Y mira lo que pasa. Éxodo 2, 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, los padres, no podían ocultarle más tiempo a Moisés, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué está contándonos esta historia? Está contándonos de una historia de una familia creyente. Una familia creyente. Y esa familia creyente, la mamá Jocabed, el papá Amram, tenían un bebito. A este bebito, por la ley de los egipcios en ese tiempo, estaba condenado a muerte. Ellos lo querían ocultar, no querían que muera. Pero ¿qué dice el texto? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo. ¿Qué quiere decir que este momento está sucediendo? Ya no hay tiempo más. Se acabaron todos los plazos. No hay forma de ocultar más al niño. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Que el tiempo se agotó? ¿Que humanamente ya no hay nada que hacer? Humanamente nuestros planes se agotaron. ¿No hay opción? Esto es lo que ocurre aquí al papá y a la mamá de Moisés. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta es una lección tremenda, hermanos, porque cuando llegamos a un momento donde ya no hay tiempo, donde ya todos los plazos se acortaron, ¿qué hicieron ellos, los padres? Pusieron toda su esperanza en Dios, ¿no? Y dijeron, ya nosotros humanamente no podemos hacer nada. Lo pusieron en una canastilla, lo pusieron protegido de que no se filtre el agua, lo pusieron en el río y Dios está en tus manos. Y cuando nosotros descansamos en Dios, ¿qué hace el Señor? Él responde, Él responde. Y si tenemos nosotros esta lectura de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿es por qué? Porque este bebito no murió, porque este bebito fue levantado y fue Moisés. Entonces cuando se oculta el tiempo, cuando ya no hay tiempo, nos da la lección de decir, sí, hay que depositar toda nuestra confianza en Dios. Pero también hay otra enseñanza importante en cuanto al tiempo, y es ¿qué hacemos con el tiempo libre? Porque la Biblia también nos advierte cuando hay un tiempo libre y no lo controlamos. Y no es que sea malo tener tiempo libre, porque lo necesitamos, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó, porque es parte de nuestra naturaleza como humanos, necesitamos descansar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no somos sabios en el uso del tiempo? Y el tiempo libre lo usamos para cosas que no son lo mejor. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Según de Samuel, capítulo 11, del 1 al 2. Mira lo que dice. Esto le ocurrió al rey David. Así es. David, el que venció a Goliat, el campeón de Israel. Este hombre que ya en este tiempo es rey y que había extendido los dominios de Israel a lo máximo. Pero mire lo que pasa. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué te parece? ¿No? Y esta es otra lección, hermanos, ¿no? Dios usa el tiempo para enseñarnos. Y aquí nos da una lección tremenda. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Es necesario el tiempo libre? Sí, necesitamos descansar. Pero ten cuidado cómo descansas. David, mira lo que dice, que cuando hubo tiempo de la guerra, cuando los reyes salen a la guerra, ¿qué hizo David? Envió a Joab, ¿no? Cuidado con estar delegando tu responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que hace David. Envió al general a pelear. Y cuando él se queda, dice que David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, no estamos hablando de la mañana, sino de la tarde, que se levantó David de su lecho. Imagínate, ¿no? Y era la tarde, ¿y dónde estaba David? En su lecho, ¿no? Estaba descansando. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y aquí comienza la historia de Betsabé. Nosotros no nos vamos a tener en esto, pero sí hay una tremenda lección. Y Dios usa el tiempo para enseñarnos. En este caso, cuidado con el tiempo libre, mal administrado. Es peligroso, hermanos, ¿no? Si estás en casa con mucho tiempo libre, ¿qué estás haciendo? Si estás viendo televisión, ¿qué estás viendo? Si estás en internet, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Cuidado con el tiempo libre. El enemigo es astuto. Y sabía que no podía derrotar a David porque tenía la bendición de Dios en la batalla, pero lo derrotó en una batalla personal. Y ahí comenzó una terrible historia que muchos de nosotros la conocemos, ¿no? El adulterio de David. Pero seguimos, hermanos. Y esto es importante porque lo que viene es una tremenda lección. Yo quiero que estén muy atentos con lo que viene. Está en 2 Crónicas 36, 21. ¿Y sabes qué? Esto nos enseña también otra lección importante, ¿no? Que a veces uno escucha la ley de Dios y no la obedece, ¿no? No la obedece, ¿no? La sabe, la puede enseñar, pero no la obedece. ¿Y qué hace Dios? Usa el tiempo para darnos tremendas lecciones. Leamos juntos 2 Crónica 36, 21. Mira lo que pasa acá. Aquí está diciendo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Te lo voy a explicar rapidito para que lo entiendas, ¿ya? Porque no vamos a poder leer toda la historia. Este relato está hablando del tiempo de que Israel es llevado cautivo. Acuérdate, hay un momento que Babilonia viene y conquista Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y se lleva cautivo a las personas. Hace una matanza terrible. Todo lo que vi en el templo valioso se lo lleva. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo Israel o Judá llevado cautivo? 70 años. 70 años. Ahora, uno diría a veces como que 70 años es algo al azar. No. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo está explicando y yo te lo quiero contar para que lo entendamos realmente. Dice aquí, vamos a volver a leer. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Escucha, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, esto que te voy a explicar a veces es un poquito complejo, pero si te pones atento vas a entenderlo. El pueblo de Israel tenía normas específicas para ella. Era un pueblo agrícola y Dios le había dicho esta norma. Tu tierra, la tierra que cultivas, la vas a cultivar 6 años. Y el 7º año va a ser un año de reposo. No vas a cultivar la tierra, vas a comer de lo que nazca de la tierra. La vas a hacer descansar a la tierra. Es una ley que le dio al pueblo de Israel precisa, puntual, le dijo, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó a cultivar 1er año, 2º año, 3er año, 4º año y había fruto, ¿no? Llegó el 6º año y seguía habiendo fruto. Y cuando llegó el 7º año, ¿qué se suponía que debían hacer? Que la tierra repose. ¿Y qué creen que hicieron? No le hicieron sembrar. Pasaron 7 años, la tierra debió reposar 1 año, no le hicieron reposar. Llegaron a los 14 años, la tierra ya debió descansar 2 años, no le hicieron descansar. ¿Cuáles eran sus razones? Quizás decían, necesitamos el fruto, necesitamos cosechar, necesitamos más y más y más. Y tenían sus argumentos.
¿Sabes qué pasó? Y esto es tremendo lo que la historia nos cuenta. 490 años el pueblo de Israel estaba cultivando la tierra y no la dejaba descansar. 490 años. Y uno diría, pero es normal que hay que sacarle el jugo a las cosas. Así, cuando Dios te dice, la tierra trabaja 6 años y el 7º año descansa, ¿lo dice por gusto? Vamos a darnos cuenta que no. ¿Sabes por qué? Porque mira, si cada 7 años, un año tiene que descansar, eso es lo que enseña el Señor al pueblo de Israel, quiere decir que 7 lo divido entre 7 y me da 1, ¿correcto? Si son 14 años lo divido entre 7 me da 2 años tienes que descansar. Si transcurre 21 años y tiene que descansar cada 7 años, lo divido entre 3 y me da 3. ¿Cuántos años habían pasado? 490 años. Lo divido entre 7 y ¿cuánto me sale? 70 años. Ahora, yo quiero que captes esto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? ¿Cuánto tiempo? 70 años. ¿Te das cuenta? Cuando yo descubrí esto, me sorprendí porque, o sea, es Dios diciendo, te lo estoy diciendo a la buena. La palabra dice, 6 años trabajas y el 7º descansa la tierra. Y no le hacían caso. Y lo seguía anunciando y no le hacían caso. Transcurrieron 490 años, la tierra debía descansar 70 años. No lo hicieron descansar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los mandó a la cautividad. Volvemos a leer el texto, dice aquí. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Qué te parece? Y esto es importante, hermanos. Es una verdad tremenda. Si Dios dice algo, hay que obedecerlo. Él le dijo al pueblo, tienen que descansar el 7º año en la tierra. No lo querían hacer, no lo querían hacer. 490 años pasaron. Y Dios lleva su cuenta, Él lleva su cuenta. 490 años y tenía que descansar cada 7, quiere decir que la tierra tiene que descansar 70 años. Como este pueblo es rebelde y no lo quiere hacer, lo voy a tener que hacer yo. ¿Y cómo lo hace? Los manda cautivos 70 años a Babilonia. Esos 70 años, ¿la tierra qué usó? Descansó. ¿Te das cuenta? Es una enseñanza tremenda. Y eso se aplica a diferentes aspectos, ¿no? Que a veces nosotros recibimos enseñanza de Dios y no le hacemos caso, no le hacemos caso. Y de pronto, ¿qué sucede? Dios actúa, ¿no? Dios actúa y Él lo cumple. ¿Cuántas veces en mi vida lo he visto, no? Uno dice, no, que yo lo hago a mi manera, no, a mi manera, no. Y al final Dios interviene y ya. Él lleva la cuenta. Él no se olvida, ¿no? Porque Él es justo. Tremenda enseñanza, hermano. Dios usa el tiempo para enseñarnos. No lo olvides, no lo olvides. Tercer principio que tenemos que tener presente. El creyente sabio usa bien el tiempo. ¿Eres un creyente sabio? Pues deberíamos todos anhelar ser ese creyente sabio. Mira lo que dice Colosenses 4:5. Dice así, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué dice? Redimiendo el tiempo. A veces esa palabra redimiendo como que no se capta bien. Te lo he puesto en 2 versiones más para entenderlas mejor. Mira lo que dice aquí. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer con el tiempo, hermanos? Aprovecharlo. Y mira otra versión, dice aquí. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Cuidado, hermano, con que de pronto para ti el tiempo es, ay, ¿cuánto falta para la cena? ¿Cuántas horas falta? No sé qué hacer, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Redime el tiempo, aprovecha bien tu tiempo, aprovecha al máximo cada momento oportuno. Nuestra vida es el tiempo que Dios nos da. No matemos el tiempo, no desperdiciemos el tiempo. ¿Cuántas veces estamos simplemente existiendo? Uno tiene que entender y decir, no, el Señor me ha dado este tiempo, ¿para qué? Para aprovecharlo, para vivirlo. Tú ves una figurita al costado. ¿Qué dice? ¿Qué cifra dice?
86.400. ¿Qué será eso? 86.400 segundos cada uno de nosotros recibe cada día. Dios nos deposita en nuestra cuenta de vida 86.400 segundos. Eso es lo que recibimos. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo usas? Usamos sabiamente, aprovechamos bien el tiempo, porque acuérdate que esos 86.400 desaparecen. Al otro día, cero, comienza otro depósito, 86.400. ¿Cómo lo utilizamos? A veces nos gustaría ahorrar tiempo, pero ¿cómo lo ahorramos? Dios nos da cada día el tiempo. Y esta enseñanza es bonita. Vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 3. Mira lo que dice. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué te parece? La vida que Dios nos da es una vida diversa, hermanos, ¿no? Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Seguimos. Eclesiastés 3 del 4 al 5 dice: tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Dios en su sabiduría nos ha puesto a nosotros en diferentes circunstancias, ¿no? Y esta última línea nos hace recorrer el tiempo de COVID, ¿no? Dice tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Y hubo un tiempo, ¿no? A la distancia, no podíamos ni saludarnos, todos protegidos con la mascarilla, ¿no? Y pasó el tiempo y ahora sí nos abrazamos y nos saludamos, ¿no? La vida es así, tiene tiempo para todo. Y yo tengo que entender, Señor, cada tiempo tú lo usas para algo, con un propósito. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a disfrutarlo. Y esto es importante, hermanos. Si yo uso bien el tiempo, voy a descubrir algo. Mira lo que dice este texto en Eclesiastés 3:11. Mira lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tú y yo tenemos que descubrir esta realidad, hermanos. Dios tiene un bonito plan para tu vida, para mi vida. Y cuando yo camino en ese plan, cuando yo busco ese plan, me voy a dar cuenta de esto, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. No antes, no después. No ¿por qué no antes? Porque como saco un fruto de un árbol cuando es antes, no está preparado todavía. No es el tiempo, ¿no? No después, ¿por qué? Porque si me demoro mucho, si no me doy cuenta que es el tiempo oportuno y lo dejo pasar, se pasó, se malogró, se descompuso en el tiempo oportuno. Entonces, hay un reto para nosotros. Y piensa, quiero que te detengas un instante y que pienses. Si tú pudieses ahorita evaluar cómo usas el tiempo, tu tiempo, no pienses en el tiempo de mis hijos, en el tiempo de mis padres, en el tiempo de mis amigos, no, tu tiempo, ¿cómo lo usas? ¿Qué nota te pondrías? Tú solito, no lo digas a nadie, calladito. Te pondrías 20, porque sí, realmente yo utilizo bien el tiempo que Dios me da. O quizás dirías, no me puedo poner 20, me voy a poner un 14. O quizás otro diga, yo estoy desaprobado porque realmente no aprovecho bien el tiempo, ¿no? Piénsalo, ¿no? Porque acuérdate que el tiempo viene de Dios. Y realmente, ¿qué es tu vida? Es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo usamos? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo nos gozamos de eso? Para esto vamos a descubrir que el Señor nos manda 7 cosas para hacer todo el tiempo. Y vamos a ver cuáles son. Avanzamos. El cuarto principio que tenemos que aprender. El creyente sabio obra en todo tiempo. Él está actuando, el creyente sabio. A veces uno dice, no, que en este momento no hago nada. No, el creyente sabio tiene que obrar en todo tiempo. Mira lo que nos dice el texto. Primero, ¿qué es lo que el creyente sabio tiene que hacer en todo tiempo? Vamos a leer el texto. Proverbios 23:17. ¿Sabes lo que dice? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová. ¿Qué dice? Todo el tiempo. Otra vez. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Entonces, el Señor nos enseña 7 cosas que tenemos que hacer todo el tiempo. No en el momento domingo en los cultos,
no en ciertas reuniones, sino todo el tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Temer a Dios. Todo el tiempo, hermano. No hay vacaciones para temer a Dios. No hay tiempo libre para temer a Dios. Todo el tiempo tengo que temer a Dios. Ahora, es importante aclarar, ¿qué es temer a Dios? No es vivir asustados de Dios, sino es reconocer su santidad, y reverenciar a Dios, ¿no? Y vivir de acuerdo a eso. ¿Qué es lo segundo que nos pide que hagamos todo el tiempo? Mira lo que dice el texto, Salmo 34:1. Mira. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Nuevamente, ¿podemos darnos vacaciones de bendecir a Dios? No hay vacaciones, hermano, de bendecir a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tú eres un creyente sabio. Yo sé que tú quieres amar a Dios y servirle a Dios de todo el corazón. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Bendecir a Dios en todo tiempo. En la iglesia, sí, pero también en tu trabajo, también en tu casa, también en tu barrio, en todo tiempo. Mira lo que hay que hacer en todo tiempo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué te parece? A veces uno dice, ¿cuándo hace la iglesia un ayuno? ¿Cuándo la hace la iglesia una vigilia? Y está bien, la iglesia tiene que hacer ayunos y tiene que hacer vigilias. Pero aquí en el texto, ¿qué me dice? Orando en todo tiempo. Así que tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar los lunes a las 6 de la mañana para orar? Qué bueno que nos podemos reunir virtualmente a orar, y es muy bueno, ¿no? Qué bueno que podamos programar vigilias, y es muy bueno, ¿no? Pero el texto, ¿qué me dice? Orando en todo tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a orar cuando venga a la iglesia, pero voy a orar también cuando esté camino al trabajo, cuando esté en mi casa, cuando esté con mi familia, cuando estén los problemas allí en pleno trabajo, en el negocio. Orando en todo tiempo. Nuevamente, no hay vacaciones para eso. Vamos a lo cuarto que el Señor nos manda. Dice Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo. Espera en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. ¿Qué te parece? Entonces, hay otra cosa que también tenemos que hacer todo tiempo. ¿Y cuál es? Esperar en Él. Y esto es algo que nos cuesta, hermanos, porque cada vez queremos las cosas más rápidas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que sea todo automático, rápido, rápido. Y a veces uno está en esa dinámica, ¿no? Imagina, se compra algo y ya quiere saber cuándo le va a llegar. Entra al internet o al programa de la tienda y quiere ver el tracking, cómo está, ya está en almacén, ya está en despacho, ya está en mi casa, ¿no? Y uno está así, como que quiere ya hacerle el seguimiento a todo, ¿no? Y piensa que a Dios también. Pero aquí, ¿qué me enseña el texto? Esperad en Él en todo tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo tengo que aprender a detenerme y esperar en Dios. Cuando las cosas están bonitas, sí, hay que esperar en Dios cuando están bonitas. Pero cuando las cosas están feas, también tengo que aprender a esperar en Dios. ¿Por qué me dice? En todo tiempo. ¿Qué más nos dice? Salmo 106:3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces aquí nos enseña otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer en todo tiempo? Haz justicia. Actúa rectamente. Sé un hombre justo, una mujer justa, en todo tiempo. No cuando te están mirando, no cuando te van a evaluar, no cuando van a revisar las cuentas, sino en todo tiempo. Sé justo. No hay vacaciones, no hay jubilación para eso, no hay tiempo libre. En todo tiempo haz justicia. Mira qué más hay que hacer en todo tiempo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que hay que hacer en todo tiempo? Predica la palabra. Y mira el énfasis que dice, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te parece? ¿No? Predica la palabra. Y eso nos llama a nosotros, porque uno tiene que pensar y decir, si esto me está diciendo el Señor, está acabando el año 2023, ya se acaba. ¿A cuántas personas le he compartido?
en el 2023. Ya se acaba, ¿no? Dios quiera que tú puedas responder, sí, les compartía tal, la cual, aquí, allá. Y qué bueno, ¿no? Pero quizás tú hagas recuerdo y no encuentres una persona que le compartiste. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos llama que tenemos que estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te parece? Y lo último que nos dice, que nos exhorta, que lo hagamos en todo tiempo. Mira, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué te parece? El amigo ama en todo tiempo. Cuando hay bonanza, sí, pero también cuando hay problemas. Cuando todos te aplauden, ay, él es mi amigo. Y cuando todos te critican, también sigue siendo tu amigo, ¿no? Y ahí te necesita más, ¿no? Entonces, ama en todo tiempo. ¿Qué te parece? Estas 7 cosas el Señor nos dice, esto lo tienes que hacer en todo tiempo. Si tienes que utilizar tu tiempo, utilízalo en esto. Utilízalo. Y con esto ya podemos ir terminando. Y entramos en un tema muy importante. Mira lo que dice. El creyente sabio discierne los tiempos. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos de una manera muy pasiva, ¿no? Que venga lo que venga, ¿no? Pero el Señor, en su sabiduría, Él nos prepara para lo que viene. Él nos da anticipos. Y mira lo que dice el texto. Mateo 16, 2 al 3, dice así. Jesús está hablando. Mas Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué te parece? A veces uno cuando lee esto parece como que Jesús era muy duro, ¿no? Pero Jesús nos hace reflexionar, nos hace confrontar, porque Él está hablando a la multitud, a la gente que está allí, y le dice, mire, tú sabes identificar, cuando la nube está rojiza, tú sabes lo que significa. Cuando la nube está oscura, tú sabes lo que significa. Y la gente dice, sí, nosotros sabemos entender los tiempos. Y ahora mira lo que dice Jesús. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuidado, hermano, que nosotros podemos decir, mira, va a llover mirando el cielo, ¿no? Y está bien que sepamos que tengamos esa identificación, ¿no? Pero no me doy cuenta de lo que Dios me está hablando y me está diciendo, quién sabe, ¿no? Mira cómo están tus hijos, están en una crisis. Mira cómo están tus padres, están en una depresión. Mira cómo está tu esposo, está abandonado. Y no lo sabemos distinguir. No identificamos las señales. Pero sí vemos el cielo y decimos, va a llover. O va a salir el sol. Pero no nos damos cuenta de las señales de los tiempos presentes, ¿no? Vemos las noticias, vemos lo que pasa a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que el tiempo del Señor está cerca. Vemos que la iglesia, gracias a Dios, Dios nos bendice y va creciendo y no nos damos cuenta de que cada vez que crece la iglesia necesitamos más obreros, necesitamos más personas involucradas y no la vemos, ¿no? Vemos quizás, a veces nos quedamos solo con lo superficial. Y podría ser de que de pronto tú digas, mira qué bonito, van a hacer un teatro, no me la pierdo, voy a venir. Y lo veo como una diversión, cuando es realmente una oportunidad de ¿qué? De presentar un testimonio. Y no para que tú vengas a sentarte a ver, que es bueno que vengas a sentarte a ver, sino para que tú digas, yo también quiero estar allí. Y a veces alguien diría, pero ¿yo qué voy a actuar? Yo no sé actuar. Alguien me dijo, no, yo no sé ni moverme, yo lo único que sé es estar parado. ¿Qué mejor soldado romano puede ser tú? ¿Qué te parece? ¿No es cierto? ¿Qué te parece, no? Nosotros tenemos que comenzar a entender los tiempos. Señor, ¿tú qué estás queriendo hacer en tu iglesia? ¿Tú qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Ayúdame a entender los tiempos, ayúdame a discernir los tiempos. Y mira lo que dice el texto, Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Qué interesante, ¿no? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio, ¿qué hace? Discierne el tiempo y el juicio. ¿Estás pasando por una crisis? Pide a Dios discernimiento. Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Por qué está pasando esto? ¿Ves problemas en algún área? Señor, muéstrame. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué estas circunstancias? En otra versión, mira cómo lo dice. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Escucha. Porque el corazón del sabio conoce el tiempo. De pronto,
Tú dices, me está pasando esto, me está pasando el otro. ¿Y será que me estoy alejando de Dios? Y de pronto te das cuenta que ya no lees la Biblia. Ya no vienes a la iglesia siquiera. Y te das cuenta que el Señor te está tratando de hablar de alguna forma. Identifica el tiempo, identifica lo que Él quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque es importante darnos cuenta del tiempo y reaccionar. Porque muchas veces estamos cayendo en una especie de una zona de confort. Estamos muy tranquilos. Mira lo que dice Romanos 13:11, por favor. Y aquí lo usa de una manera muy gráfica el apóstol Pablo. Dice aquí: y esto, conociendo el tiempo. Es importante, reconoce en qué tiempo estamos. Que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Puede ser que este tiempo, este mensaje te haya mostrado que estamos soñando. Estamos en la zona de confort tranquilos. Más bien me molesto si ocupan mi silla en el templo, este es mi sitio, ¿por qué me lo utilizaron? Eso me molesta. Y no me molesta de que el hermano no está viniendo. No me molesta que quizás yo conozco a alguien y no le he compartido. Y no me molesta que quizás ya no estoy leyendo la Biblia. ¿Te das cuenta? Por eso que dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Hay un llamado, hermanos. Ese tiempo que Dios nos ha dado es un tiempo de Dios, un tiempo con propósito, un tiempo para usarlo como Él nos enseña, un tiempo para responder y darnos cuenta y discernir los tiempos, y un tiempo para sacudirnos y levantarnos del sueño que hayamos caído. Yo no les digo esto como que yo estoy bien y ustedes están mal. Yo me pongo a su lado también y les digo, Señor, ayúdame a poder identificar qué cosa tengo que cambiar, qué decisión tengo que hacer. Por eso que al comienzo, hermanos, entregamos una cartilla de lectura bíblica, que a veces uno dice, bueno, yo no quiero leer la Biblia así, yo soy libre. Y es cierto, tú eres libre. Pero muchas veces esa libertad te hace que no lo hagas, que no leas la Biblia. Te animo a que leas la palabra. Te damos esa cartilla ¿para qué? Para que leas diariamente. Pero más allá de la cartilla, te dije que en la parte de atrás hay un compromiso. Y ese compromiso es con el Señor. Si el Señor a lo largo de estos minutos te ha hablado algo, te ha dicho algo, te ha mostrado algo, te ha dicho levántate ya de ese sueño, pues te animo a que puedas escribir en esa parte de atrás de la cartilla un compromiso. Ese compromiso yo no lo voy a ver. No lo voy a ver. Eso es para ti. Pero tómate unos segundos, por favor. Y yo quisiera que lo hagas con seriedad porque es para el Señor. Tómate unos segundos para ver qué es lo que el Señor quiere contigo. Y terminamos, hermanos. ¿Cuáles son las bendiciones de usar bien el tiempo? Primero, Dios tiene un tiempo para cada cosa. No te afanes, no te desesperes. Dios tiene un plan. Segundo, Dios usa el tiempo para enseñarnos. Utilizó 430 años para enseñar a su pueblo. Y cuando no había tiempo, en el caso de los padres de Moisés, también utilizó ese tiempo. Él tiene las formas diversas para enseñarnos. Tercero, el creyente sabio usa bien el tiempo. ¿Cómo lo estás usando, hermano? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Cuarto, el creyente sabio obra en todo tiempo. Hemos visto 7 cosas que el creyente tiene que hacer siempre, siempre, siempre. No hay vacaciones para eso. Y quinto, el creyente sabio discierne los tiempos. El Señor nos va mostrando cosas, quizás en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en algún área te está mostrando. Respondamos, conozcamos los tiempos y comencemos a actuar. Vamos a orar, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Dios mío, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú permites, Señor, que podamos abrir tu palabra. Hoy día tú nos has hablado sobre el tiempo, Señor. Nos has mostrado qué tenemos que hacer, Señor. Y por eso aquí estamos, Señor, orando, clamando a ti.